Hola, hola, bellas Terry Lovers. Les saluda Rosy Castaneda. Bienvenidas una vez más a una aventura de nuestros personajes Candy y Terry. En esta ocasión les traigo un fic de mi autoría, el cual en su momento llamé Espía por Error. Espero sea del agrado de cada una y que lo disfruten. Así sin más, comenzamos. Espía por Error. Escrito y narrado por Rosy Castaneda para el canal Terrence Lovers. Después de haber sido presentada en sociedad, la señorita Candice Ardley desea ir en busca de intereses más interesantes que el de una molesta vida social, así que cuando un intruso ingresa en casa en donde se hospeda junto a su madre, no está dispuesta a dejarlo escapar, iniciando de este modo una loca aventura. La noche era perfecta para llevar a cabo aquel trabajo. Escondido, bajo aquella oscuridad, empujó la puerta francesa que daba a la terraza. Esta se abrió fácilmente. O el mayordomo era increíblemente descuidado, o lo más probable es que estuviera más borracho que una cuba. Abrió la puerta del todo e ingresó en la biblioteca del infelizmente fallecido señor Cartwright. Las damas Ardley se encontraban actualmente en la residencia. Tendría que contárselo a su amigo, a quien seguramente le gustaría saber que su madre y su hermana no estaban protegidas adecuadamente. Estaban en Nueva York, después de todo. Cualquier tipo de gentuza podría tratar de forzar la entrada. Tomó una vela de la repisa de la chimenea y la acercó a las brasas. El fuego volvió a cobrar vida. Por supuesto, si Albert viviera bajo ese mismo techo, ya conocería el problema, pero no podía culpar a su amigo por querer mantener su propia independencia. A él le gustaría hacer lo mismo en ese preciso momento. Su madre y sus tías lo estaban volviendo loco. Eleanor había llegado esa mañana con sus 2 mascotas, por lo que en ese momento su madre, sus 4 tías paternas y sus mascotas residían en su casa. Por Dios, ahora el manicomio de Nueva York era mucho más tranquilo que su hogar. Lo peor de todo era que su madre y sus tías se habían reunido para lanzar un ataque contra su soltería. La llegada de su madre era especialmente alarmante. Era una estratega muy astuta, así que tendría que estar extremadamente alerta hasta que volviera a su casa. Tras sacudir la cabeza para ahuyentar aquellos pensamientos, inspeccionó la habitación. ¡Maldita sea!, masculló. Habría sido muy útil que me hubieran dado una pista por dónde empezar. Buscar dentro de todos los libros el misterioso dibujo de los espías alemanes que quieren ir me mantendrá aquí hasta la mañana. Las damas Ardley no estarán fuera tanto tiempo, pensó. Abrió el libro más cercano y revolvió sus páginas. Si no fuera el vecino de los Cartwright y no hubiera estado tan malditamente aburrido, habría rechazado cortésmente o no tan cortésmente la petición de Neil. Ese hombre era un engreído culo pomposo, pero cuando lo acorraló en el club hípico, él estaba de capa caída, es decir, aburrido. La temporada más movida del teatro había terminado, e incluso su actividad secreta de detectar y eliminar a los rufianes del mundo estaba resultando dolorosamente frustrante. Si tan solo pudiera descubrir la identidad del hombre que está detrás de gran parte de la actividad criminal de Nueva York, pero a cada paso que doy encuentro más obstáculos, pensó. Todo el mundo conocía al malhechor como el demonio, y él estaba empezando a creer que de verdad aquel hombre era el espíritu incorpóreo del mal. Puso el libro en el estante y tomó otro.
Nada de ese asunto tenía sentido. No se imaginaba al canoso anciano Cartwright siendo un espía alemán. Frunció el entrecejo. Todos los años que vivió al lado de su casa, nunca vio algo que indicara que estuviera trabajando para ellos. El señor Cartwright fue realmente un hombre extraño. No había duda de eso. Sin embargo, extraño y traicionero no eran sinónimos. ¿O sí? ¡Demonios! Si se pusiera a considerar asociaciones extrañas, la conexión entre Neil y el señor Cartwright estarían en la parte de arriba de la lista. Neil estuvo en la mansión de Dan Huskin cuando el señor Cartwright conoció su prematuro fin, aterrizando de trasero en un nido de víboras. Lo que el hombre mayor estaba haciendo en ese momento era algo en lo que prefería no pensar. Hizo una mueca de desagrado. Una pregunta surgió en su cabeza. ¿Por qué se había asociado Neil con el señor Cartwright si sospechaba que era un traidor? O mejor dicho, ¿por qué de repente se preocupaba de un supuesto dibujo de algún espía alemán cuando el señor Cartwright había muerto y la guerra hacía mucho que había terminado? Con aquellos pensamientos en mente, dejó de nuevo el libro que estuvo examinando y decidió continuar con el escritorio, aunque no se veía nada alentador. La superficie de madera estaba tan limpia como un páramo barrido por el viento. Pero tal vez encontraba algo en el fondo del cajón, o mejor, puede que hubiera 1 o 2 compartimientos ocultos. Pero mirándolo otra vez, descubrió algo interesante. La mayoría de la gente no decoraba su lugar de trabajo con un objeto de más de 60 centímetros de altura, cubierto con un tartán escocés. La tela de cuadros ondeaba por la brisa de la puerta abierta, dándole un aspecto por demás fantasmal. Era muy improbable que tuviera algo que ver con lo que estaba buscando, pero aún así sentía que tenía que examinarlo. Arrancó el tartán y, ¡santo Dios!, se quedó mirando una estatua de Eros. Un muy caliente Eros. Infiernos. Candice Adderley suspiró mientras cerraba el libro de Frankenstein. Siempre le resultaba difícil terminar un libro que estaba disfrutando. Era como dejar marchar a un buen amigo. Aprovechando el fallo eléctrico, simuló tener dolor de cabeza para poder quedarse en casa y leer para no ir a la velada musical de las hijas del alcalde de Nueva York. Su madre sospechó que su enfermedad era fingida, pero no dijo nada. Gracias a Dios. Dejó la novela en la mesilla de noche y suspiró. Una de las mejores cosas de ir a Nueva York era el préstamo de libros o la biblioteca Cartwright. Tenía una extensa colección de ellos, pero solo unos pocos eran novelas. En la enorme estancia de su casa habían libros de economía, poesía, arte y costura. Albert y Anthony, sus hermanos mayores, también tenían sus libros, pero no eran novelas. Cualquiera pensaría que la señorita Candice Adderley, hija del banquero y poeta exitoso y una gran pintora, tendría ideas más liberales de los libros que leía. Pero esto no era el caso. Sandra, la pequeña, tenía 13 años y casi había memorizado la reivindicación de los derechos de la mujer. Pero su madre, la señora Priscilla Adderley, todavía no le permitía leer ninguna historia romántica. Sin embargo, Sandra era una adolescente de recursos. Ella había logrado introducir de contrabando en la casa una impresionante variedad de novelas de ese género. Afortunadamente, su madre se había resignado a que Candice no le hiciera caso en ese tema, y ahora, a la madura edad de 24 años, podía leer lo que deseara, al menos cuando estaba en Nueva York. Si pudiera, pasaría toda su estancia en Nueva York, en la biblioteca de la ciudad y en los museos. Pero por supuesto, su madre tenía otros planes. Rodó los ojos. Estaba en edad para casarse y ella aún seguía soltera. No podía alegar un dolor de cabeza cada noche. Su madre tendría al médico en su puerta en menos que canta un gallo.
Ella se tomaba muy en serio cada indisposición de sus hijos, cada estornudo. Candy suspiró. Eso quería decir que su madre la arrastraría a tantos eventos de sociedad como pudiera, esperando que ella inspirara ardor eterno en el pecho de un caballero. Su madre vivía en las nubes. ¿Cuándo iba a enfrentarse a la verdad? La soltería era su maldición. ¿Y ahora qué? ¿Qué podría leer? No quería empezar un libro nuevo inmediatamente, pero le gustaba planificar su siguiente lectura. La anticipación añadía alegría a su decisión. Había pensado leer Romeo y Julieta durante mucho tiempo. Era toda una fan de las historias de Shakespeare, pero nunca había leído nada de él. Echó un vistazo al reloj. Era demasiado temprano para irse a dormir. Bajaría hasta la biblioteca y vería si por casualidad ese libro estaba en la colección del señor Cartwright. E incluso podría echar un rápido vistazo a las primeras páginas. Se levantó de la cama. Su madre tardaría horas en volver. No es que le gustara mucho escuchar el maullido infernal, como ella llamaba a lo que interpretaban las hijas del alcalde, pero deseaba mucho ver a sus amigos artistas. Seguramente se iría a un salón vacío con ellos y se pondría al día de todos los temas relacionados al arte. No volvería a casa antes del amanecer. Candy se puso las zapatillas y arrugó su pecosa nariz. Su camisón necesitaba un lavado. Por desgracia, se había derramado el chocolate del desayuno encima. No importaba, solo sería un momento. Y los empleados estaban en sus habitaciones, celebrando el cumpleaños del ama de llaves, la señora Darcy. Tomó la vela que iluminaba su habitación y salió al pasillo. Y como había sospechado, estaba desierto. Se dirigió hacia las escaleras. Agarró la barandilla de las escaleras y se detuvo en el escalón superior. Podría ser. Contó con los dedos de su mano derecha y culminó con los de la izquierda para estar segura. Sí, ese era el comienzo de su 6º año de soltería. Ya se sentía como un florero de adorno, lo cual realmente no le importaba demasiado. Comenzó a bajar las escaleras. Había conocido a todos los caballeros elegibles de la sociedad y algunos no elegibles también. Y los encontró a todos completamente aburridos. Bueno, no a todos. Estaba el guapo y talentoso actor de Broadway y futuro heredero de una de las familias más ricas del país. Musculoso, elegantemente ataviado, con ojos azul zafiro, pelo castaño y un seductor hoyuelo en su mejilla izquierda. Sacudió la cabeza. No es que lo he visto muy de cerca que digamos. Musitó soltando un bufido. Bah, ese hombre ciertamente no se ha fijado en mí. O si lo ha hecho, solo piensa en mí como la hermana de Albert y Anthony. Rodó los ojos. Ni una sola vez me solicitó un baile o un paseo. Apenas ha intercambiado 2 palabras conmigo en todos los años que lo conozco. Claro, él no asiste a muchos eventos sociales. Acude brevemente al principio de cada baile y luego desaparece. Y apuesto que no soy la única que ha notado ese hecho. Suspiró pesadamente. El actor no tenía que acudir a cada aburrido baile o evento. Oh, no. Él era un hombre. Tenía la libertad de elegir su forma de vivir. Podía quedarse en su casa al igual que Albert o viajar al extranjero como Anthony. Y cuando finalmente decidiera que era hora de sentar cabeza, solo tendría que elegir a una de las muchas chicas de la sociedad mostradas como ganado en su inspección en el mercado matrimonial. ¡Maldición! La vida de un hombre es mucho mejor de la de una mujer. Ellos pueden tener aventuras, mientras que las mujeres debemos quedarnos en casa a surcir calcetines y tener niños. No es justo. Apretó los labios. Candy fulminó con la mirada a un querubín lo suficientemente indiscreto como para haber evitado que la señora Darcy lo hubiera cubierto
con uno de sus famosos tartanes escoceses y siguió su camino. Bajó las escaleras y miró a su alrededor. Todavía no había ningún empleado a la vista. Se dirigió hacia la biblioteca. Si tenía suerte, encontraría los libros en orden. Pero teniendo en cuenta el estado general de la casa, había más probabilidad de encontrar un completo desorden. Oh, bueno, ella tenía mucho tiempo para revisar las estanterías. Al llegar a la puerta de la biblioteca, puso la mano en el pomo y se detuvo. ¡Qué raro! Candy olfateó. ¿Eso que olía era humo? El rastro era muy débil, como si alguien hubiese soplado una vela. Ridículo. Estaba permitiendo que la ficción gótica de Frankenstein nublara sus pensamientos. Estaba en Nueva York y a ella nunca le había sucedido nada tan emocionante como en la historia que leyó. Sacudió esos estúpidos y fantasiosos pensamientos de la cabeza y al abrir la puerta, la vela que sostenía en sus manos se apagó. ¡Maldición! Candy dio un paso hacia el fuego para encenderla nuevamente y sintió una ligera brisa. La puerta de la terraza estaba abierta. ¿Por qué? Un fuerte brazo se deslizó alrededor de su cintura y una amplia mano le tapó la boca. De repente, se encontró apresada contra un fuerte pecho. ¡Dios mío! Candy se defendió con el candelero, pero solo logró tirar la horrorosa estatua de Eros que se encontraba justo en el escritorio. No podía girarse y atacar al intruso que estaba detrás suyo. Era demasiado fuerte y más alto que ella. Echó su arma hacia arriba y hacia atrás, y esta vez chocó con algo. ¡Demonios! El intruso quitó la mano de su boca para agarrar el candelero y Candy respiró profundamente. Esta era su oportunidad. Nadie la oiría gritar, por supuesto. Los empleados estaban demasiado lejos y probablemente demasiados borrachos como para acudir en su ayuda. Pero ese sinvergüenza no sabía eso. Candy gritó tan fuerte como pudo. ¡Ah! ¡Demonios, señorita! Me acaba de romper los tímpanos. Voy a romperle más que eso si no me suelta de inmediato, canalla. Qué raro. La voz del hombre le sonó muy educada y ligeramente familiar. Él rió entre dientes. ¿Quién hubiera pensado que era usted un demonio? Y además, pecoso. ¿Demonio pecoso yo? ¡Ja! Candy creció con 2 hermanos mayores, un hermano menor y 2 pequeñas hermanas. Si él la soltaba un par de centímetros, lo lamentaría. Gritó otra vez y golpeó con más fuerza. ¡Ah! ¿Va a dejar de hacer eso? No, hasta que me suelte. Candy abrió los ojos ampliamente al reconocer la voz de su atacante y tartamudeando dijo, ¡Oh! El intruso consiguió girarla para que lo viera. Su brazo izquierdo estaba ahora alrededor de su espalda, su mano derecha sobre el candelero y su boca, ¡cielos! Su boca descendía. Candy se quedó sin aliento. La luz de la luna reveló su identidad antes de que sus labios tocaran los suyos. Se encontraba atrapada y, pesada por el guapo actor. Los dedos se le aflojaron y el candelero se estrelló contra el suelo. Ninguno de los dos se molestó en mirar. La vela estaba apagada. No se iba a quemar nada, pero él estaba consiguiendo que ella sintiera que ardía en llamas. Estaba rodeada por su aroma a colonia de lavanda, cuero y... Su boca cubrió la suya, pero Candy ya había perdido las ganas de gritar. Su deseo se dirigía en una dirección completamente diferente. Sentía que sus huesos se estaban convirtiendo en gelatina.
como si sus piernas pudieran fallarle en cualquier momento y caerse. Los labios del intruso se movieron, rozándola, mordisqueando la esquina de su boca, para deslizarse por su mejilla hasta llegar a un punto muy sensible en su cuello, justo debajo de la oreja. Nunca la habían besado antes. Bueno, nunca de esa forma. Era una experiencia totalmente nueva, una maravillosa. ¿Qué estaba haciendo ese hombre allí? Él vivía al lado y sí, en ocasiones, ella intentaba hacer coincidir sus paseos diarios con sus salidas para echarle un buen vistazo. ¿Se habría confundido de casa? ¿Se habría equivocado de camino? ¿A quién le importaba? Daba igual. La boca de él se deslizó por su cuello, mientras sus manos descendían para agarrar sus posaderas. ¡Oh! Él iba por muy mal camino. ¿Debería alarmarse? No, él nunca le haría daño. Conocía a sus hermanos y él mismo tenía una reputación intachable. ¡Oh! Ahora estaba acariciando su retaguardia. Su camisón estaba tan viejo y gastado que sentía como si su mano se deslizara por su piel. Candy había soñado con bailar algún día con ese hombre, sentir su mano enguantada sobre la de ella, y ahora estaban completamente solos. Nadie sabía si ella se aprovechaba de esta extraña situación. Él volvió a su boca. Su lengua estaba tocando sus labios. ¿Qué pasaría si... ¡Oh! Aquel trozo de carne se deslizó entre sus dientes. ¡Qué asco! Bueno, debería ser desagradable, pero no lo era. En realidad, una vez que había pasado la sorpresa, era bastante maravilloso. Él sabía whisky y la llenó de un calor húmedo. La boca no era la única parte que Candy sentía muy caliente y húmeda. Su estómago, bueno, el lugar debajo de su vientre, estaba vergonzosamente igual. Si todavía era capaz de sentir vergüenza, por lo visto, no era el caso. Y palpitante. Un vacío extraño se extendía en su zona, deseando algo. Tenía 2 hermanos y 2 hermanas menores que ella. Su madre era una artista con más de una pintura censurada en su estudio, además de que nunca había tenido reparos en explicarle las cosas. A su madre no le gustaba que sus hijas leyeran novelas, pero quería que supieran ciertos hechos de la vida. Y cuando nació Sandra, Candy, que en ese momento tenía 11 años, le hizo a su madre unas cuantas preguntas. Así que ella tenía una buena idea de por qué le dolía el cuerpo y qué parte del cuerpo de él podía proporcionarle lo que necesitaba. Lo sentía rígido contra su vientre. Las manos de él se movieron de nuevo, acariciando todavía los contornos de su sostén, subiendo hasta una... ¡Oh, cielos! Todo pensamiento racional huyó cuando sus dedos acariciaron sus... Él estaba perdido en un mar de sensaciones, sintiendo en sus brazos a esta dama tan suave, acariciando sus hermosas curvas sin impedimento de capas de ropa, con el sabor de su dulce boca bajo la suya, el olor de su piel a rosas, con un indicio de pureza, de inocencia, y el almizcle del calor y la necesidad, que iban acompañados por el sonido de sus pequeños jadeos. Ella había sido al principio tan luchadora, tan fiera, pero ahora se mostraba totalmente rendida y femenina, completamente seductora, fiera, pero de una manera totalmente diferente. Se sentía como si estuviera ardiendo. Aquella parte de su cuerpo estaba a punto de hacer un agujero en sus pantalones. Agarrándola de sus posaderas, la acercó más y con más fuerza contra su rígido y anhelante amigo.
pero la presión no hizo más que avivar todavía más las llamas. Su otra mano ahuecó uno de sus hermosos montes. Era firme, suave y perfecto. Se ajustaba a su mano como si hubiera sido creado para él. Le pasó los labios por la barbilla mientras frotaba su pulgar sobre la punta. La hermosa mujer en sus brazos se quedó sin aliento. Él rió y la besó justo debajo de la oreja, mientras la pequeña protuberancia se endurecía más. Ella emitió un nuevo sonido y él casi se quedó sin respiración. Permanecer de pie se estaba convirtiendo en un desafío. Por desgracia, el sofá de 2 piezas era demasiado pequeño, pero no el escritorio. Ella había tirado al suelo la obscena estatua de Eros durante el forcejeo inicial. En ese momento, apostaría que su amiguito era mucho más grande que el de la maldita estatua. Siguió deslizando sus manos por su espalda, hasta extenderla sobre sus posaderas y presionarla contra él. Le acarició la barbilla y volvió a su boca. Antes de que pudiera sumergirse dentro, ella deslizó su lengua tentativamente por sus labios y sus dientes. ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Quién hubiera pensado que esta joven sería tan deliciosa, tan sensible, tan virginal, tan respetable, tan estrechamente relacionada con mis 2 amigos? Se quedó inmóvil y infiernos. De verdad, había estado pensando en subir a la señorita Ardley encima del escritorio, levantarle su camisón y... ¡demonios! La cordura le llegó de golpe, como un mazazo. Se enderezó y apartó sus caderas de ella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las suaves palabras fueron poco más que un susurro. Sonaba completamente confundida y también parecía deliciosamente seductora. Pero ya era hora que él comenzara a pensar con su cerebro y no con su... demasiado tarde. Él intentó empujarla suavemente, pero ella no se movió. Al contrario, envolvió sus brazos alrededor de su espalda y se agarró fuertemente de él. Señorita Ardley. Candice. Mi nombre es Candice, pero puede llamarme Candy. ¿Sabía su nombre de pila? No, francamente, nunca le había prestado mucha atención. Ella no había sido más que otro atractivo elemento decorativo en los aburridos bailes, como una maceta con una palmera. Si lo hubiese sabido antes. ¿Cómo se llama usted? La pregunta le golpeó en el estómago. Seguramente ella sabía quién había estado besando, ¿no? Y algo más que un beso, en realidad. Descubrió que no le hacía mucha gracia la idea de no ser para ella más que un hombre anónimo. Terence Graham. Candy negó con la cabeza. Eso ya lo sé. Lo que quiero saber es el diminutivo de su nombre. Ah, era eso. Nadie lo llamaba así, salvo su madre, las locas de sus tías y uno que otro amigo. Le parecía bien. Era algo íntimo para compartirlo con ella. Terry. Terry. Ella lo murmuró como si estuviera explorando cómo se sentía en su lengua. Maldita sea. No podía pensar en eso. La señorita Ardley y lenguas. Su lengua había sido tan dulce, tan tímida. Le encantaría sentirla en... Piensa con el cerebro, Terence. Se separó de ella y dio un firme paso fuera de su alcance. Señorita Ardley, no puede olvidar que estamos en un cuarto oscuro y sin una dama de compañía y usted está en camisón. Ella sonrió
la muy descarada. Sí, lo sé. Me estremezco al pensar en lo que la sociedad diría de esta situación. ¿El qué? Que es un escándalo, un desastre, un enorme error de juicio, o todo lo anterior, todo eso. ¿Y por qué la señorita Candy no se desmayaba? Sin duda, una señorita de buena cuna debería estar histérica por el trato que acababa de recibir. No es como si ella hubiera estado luchando. ¿O no? Oh, no. En realidad, había sido muy activa. Una participante muy dispuesta. Ella le dirigió una sonrisa con hoyuelos muy atractiva. Oh, vamos, no ponga esa cara de póker. No era su cara de póker, sino empezaba a pensar en algo más que en la lengua y en las suaves curvas y encantadoras montes de K. La señorita Hartley no iba a ser capaz de encender una vela sin revelar sus indecentes proporciones. ¡Infiernos! Sus proporciones solo se pusieron aún más indecentes. La señorita Hartley se había movido, dando la espalda a la chimenea. Aún quedaba la suficiente iluminación en las brasas para revelar una visión tentadora de su cintura, piernas y... Terry se dio la vuelta acercándose más a la puerta de la terraza. De repente, sentía que el aire de la biblioteca se volvía infernalmente caliente. La sociedad no va a decir nada porque nadie se va a enterar de esto, continuó ella. Como ya ha dicho, no hay testigos, y yo no voy a ir por ahí parloteando sobre... Hizo una pausa y lo miró. Terry apostaría que si hubiera suficiente luz, vería que su cara se había vuelto de un brillante color rojo. Cerró los ojos. Definitivamente había luz suficiente para ver. No voy a cotillar sobre lo que estábamos haciendo, continuó Candy. ¿Y usted? No, por supuesto que no, replicó Terry, apartando la mirada. Tenía que dejar de mirar sus montes. Volvió la atención en su rostro. No soy un completo idiota. Bueno, entonces está resuelto. Candy frunció el ceño. De repente se sentía muy afligida. Acababa de tener la experiencia más maravillosa de su vida con el hombre que había soñado durante años, y él se comportaba como si no pudiera soportar mirarla. Se había vuelto tan formal y correcto como su serio y pelmazo hermano Anthony, que por suerte no estaba en Nueva York con ellas en ese viaje. Había ido a la casa de Dan Husky, algo bastante extraño, ya que las fiestas del señor Husky a menudo tenían mala fama, pero Anthony había dicho algo sobre una poda de algunos arbustos. Las plantas eran su pasión, a diferencia de Albert, que tenía pasión por los animales. ¿Cuál sería la pasión de Terry? A ella le gustaría probar un poco más de esa pasión. Sus sueños no se habían acercado ni un poco a la realidad. Por desgracia, ese hombre no parecía en absoluto dispuesto a repetir su apasionada actuación. Y ahora que lo miraba con detenimiento, se fijó en que estaba vestido de manera peculiar. Toda su ropa era de color negro: camisa, pañuelo, pantalones, calcetines, y había prescindido de la chaqueta y el chaleco. Bueno, ella había notado vagamente esas omisiones cuando él la aplastó contra su pecho. Era casi como que quisiera fundirse con las sombras. ¿Por qué? Aunque la verdadera pregunta sería, ¿por qué estaba allí y cómo había conseguido entrar? El señor Whitman, el mayordomo, estaba en la fiesta de la señora Darcy. Terry seguía mirando sus montes. ¿Se había derramado el chocolate allí también cuando tuvo el accidente de esa mañana?
Ella miró hacia abajo. ¡Oh! Candy corrió detrás de uno de los sillones. Gracias a Dios, el respaldo era alto y cubría lo necesario. Maldición. Si Terry fuera realmente un caballero, le hubiera ofrecido su chaqueta. Oh, pero no llevaba una, pensó molesta. Él se inclinó brevemente, aclarándose la garganta. Bueno, tengo que irme. Perdone mi intromisión. Por supuesto. Mis disculpas por... Hizo un gesto vago con la mano. Por mi comportamiento. Parecía a punto de salir por la terraza. Bueno, eso respondía a la pregunta de cómo había entrado. Pero desde luego no se iba a marchar sin haberle dado a ella algunas respuestas. Candy salió de detrás del sofá y lo agarró del brazo. Espere. Tiene que decirme por qué está aquí. Terry frunció el ceño. Señorita Ardley, por favor, contrólese. Su voz sonaba demasiado parecida a la de Albert. Candy consideró decir alguna de las palabras impropias que había aprendido de Anthony, pero se contuvo. No me ha contestado. Terry resopló, apartó la mano de Candy y se volvió. Ella agarró la espalda de su camisa. ¿Me puede soltar? Tengo 2 hermanos mayores, un hermano menor y 2 hermanas pequeñas. Lo sé todo sobre chantaje y la extorsión. Terry ni siquiera se molestó en contestar. Simplemente volvió a apartar su mano de la camisa y siguió su camino. Candy corrió tras él, a través de la puerta francesa de la terraza. Le diré a su familia lo que ha pasado aquí esta noche. Eso hizo que Terry se detuviera un momento. No lo hará. Arruinará su reputación. No si se lo cuento a su madre. Ella no es una gran purista. La vi llegar hoy con Clint y Graham. Oh, Candy se cubrió la boca con la mano, aunque eso no evitó que se escapara su risita. ¿Ha llamado al loro como a usted? Terry suspiró. Sin duda, la señorita Ardley no sería tan osada como para contarle a su madre nada sobre esta noche, ¿o sí? Suspiró. Sí lo hacía. Bueno, su madre aprovecharía esa situación. Vería de inmediato una oportunidad de oro para empujarlo por el pasillo del altar. Y además, ella tendría mucha razón. Se vería obligado a casarse con la señorita Ardley si una sola palabra de ese encuentro salía a la luz. No se podía estar a solas con una mujer soltera en camisón sin comprometerla, y ellos no habían estado charlando sobre el tiempo exactamente. Terry esperó a que la furia le atravesara. Había pasado años evitando las trampas del matrimonio, pero, para ser justo, la señorita Ardley no había hecho nada para atraparlo. Esto se lo había buscado él mismo, por no haber previsto los riesgos cuando accedió a investigar la biblioteca del señor Cartwright, y besarla había sido muy excitante. No se sentía enfadado, no sabía cómo se sentía. La señorita Ardley estaba extraordinariamente atractiva, con ese sencillo camisón y con el pelo recogido en una larga trenza que caía por su espalda. Terry deseó extender su cabello sobre sus hombros y deslizar sus manos sobre él. La observó detenidamente. Su cabello era rubio, sus ojos verde esmeralda, su pequeña nariz respingada, salpicada ligeramente por unas pequeñas pecas. Sacudió la cabeza. ¿Por qué nunca se había fijado antes? Ella tenía que haber ido a todos los aburridos eventos de sociedad en los últimos años. La respuesta era simple. Él no había estado en los bailes para conseguir una esposa, y la hermana de Albert y Anthony
no era una candidata adecuada para coquetear con ella. Estoy esperando, señor Graham. Candy tenía frío. Terry podía ver aquella zona erguiéndose contra el camisón, y a él le hubiese gustado que se endurecieran por él. Volvamos adentro y le diré todo lo que sé, que no es mucho. El castaño la agarró del brazo y la giró en dirección a la biblioteca. Le aconsejo que no intente engañarme, replicó Candy con la barbilla alzada. Parecía bastante agresiva. Terry sonrió brevemente mientras la ayudaba a sentarse en el sillón y se volvía para encender las velas. Podría embaucarla fácilmente si se lo proponía. Había tenido mucha más experiencia con el engaño que ella. No importaba cuántos hermanos tuviera, pero por alguna razón, la idea de mentirle a la señorita Ardley le sentó como una patada en el trasero. Volvió la vista hacia ella. Se veía tan inocente, tan hermosa, sentada ahí mirándolo. Sus ojos eran tan... Dios, la señorita Ardley estaba observando la parte baja de su espalda. Él encendió algunas velas más. Casi podía sentir su mirada traspasando sus pantalones. Sin duda alguna, la señorita Ardley iba a tener algo más para observar. Si él se volvía y no había conseguido sacudirse de encima sus indecentes pensamientos y centrarse en el tema que les ocupaba, que era... ¿Qué? Ah, ya. El supuesto dibujo del señor Cartwright. Encendió la última vela y se sentó rápidamente, inclinándose hacia adelante para proteger su regazo y cualquier protuberancia sospechosa que pudiera ser evidente en esa zona. No estoy tratando de engañarla. La verdad es que no sé casi nada. Daniel Ligan me arrinconó en el club hípico esta tarde y me dijo que el señor Cartwright había sido un espía alemán. ¿El señor Cartwright? ¿Un espía? Candy lo miró asombrada. Pienso igual que usted. Parece poco probable. Terry tuvo casi la misma reacción cuando Neil se lo contó. El señor Cartwright era anciano y reacio y colorido. Apostaría a que el hombre había sido constitucionalmente incapaz de moverse discretamente. Si él hubiese sido espía, habría sido un maestro de la ocultación, pero a veces los mejores espías son los que parecen lo menos probable. Oh, Candy entrecerró los ojos. ¿Es usted un espía? No, por supuesto que no. Eso era cierto. Él nunca se había considerado un espía. Si alguna vez lo fue, no duró mucho tiempo. La expresión de Candy no cambió. Bueno, he investigado un poco en alguna ocasión y he escuchado cosas aquí y allá. Si fuera un espía, no creo que me lo dijera. Supongo que no lo haría, pero no lo soy. Pero ahora está aquí. Simplemente estoy haciéndole un favor a un... No podía llamar amigo a Neil. Conocido. Completo. ¿Por qué no es Neil quien hace la investigación? ¿Neil? Resopló Terry. Ese sopenco es tan cobarde que se esconde debajo de las faldas de su madre. Candy rió. Es verdad. No puedo imaginarme a Neil como espía, más de lo que puedo ver al señor Cartwright. Sacudió la cabeza mientras él pensaba lo mismo. ¿Y si el señor Cartwright era un espía? ¿Por qué a Neil le preocupan sus actividades ahora? La guerra hace mucho tiempo que acabó y el señor Cartwright está muerto. Sí, pero según Neil,
El señor Cartwright dibujó a alguno de los compañeros espías. Eso es lo que él quiere y lo que yo estoy buscando. Ese dibujo, si es que existe, podría ser muy útil para erradicar a los traidores que aún continúan en posiciones de poder. Eso era lo que finalmente lo había convencido para asumir esta ridícula misión. Terry también deseaba que todos los traidores comparecieran ante la justicia. Sin embargo, algo de Neil, algo en su postura y en su voz le había hecho sospechar. Neil quería algo, sí, pero Terry apostaría que no era el dibujo de unos espías. Sin duda, Ligan no podía ser tan estúpido como para pensar que no examinaría todo lo que se encontraría, ¿no? Terry se acercó a Candy. ¿Conocía bien al señor Cartwright? No, pero mi madre conoce a su hermana Mary James. Las dos son pintoras, aunque Mary James pinta flores y frutas, mientras que mi madre pinta... Candy se puso roja y se aclaró la garganta. Otras cosas. Ah, sí. La pintura de Albert, que Albert había colgado en su habitación, era un indicio de la mayor parte del trabajo de la señora Ardley. Terry comprendía la vergüenza de Candy. La señora Ardley parecía tener una fascinación por el desnudo artístico. Ya veo. Sus ojos volvieron a posarse en su camisón. Estaba primorosamente abotonado hasta la barbilla, pero si él aflojaba la línea de botones, le encantaría tener a la joven tendida en su cama. Maldita sea. No podía distraerse teniendo pensamientos lascivos por esta joven dama en particular. Tales fantasías eran totalmente inadecuadas. Él tenía un trabajo que llevar a cabo antes de que los empleados o la señora Ardley lo descubrieran allí. La señora Ardley podía ser una artista, pero también era la madre de Candy, y no vería con buen ojo a un hombre que estuviera teniendo una función privada con su hija, en camisón. ¿Estás familiarizada con la casa entonces? ¿Tienes alguna idea de dónde habría escondido un dibujo el señor Cartwright? Candy negó con la cabeza. No, lo siento. Normalmente nos alojamos en la mansión Ardley cuando venimos a Nueva York. Nos quedamos aquí en esta ocasión solo porque Mary James está afuera y nos ofreció su casa, ya que la nuestra está en remodelación. Ya veo. Había sido demasiado esperar que ella hubiese tenido la respuesta a este enigma. Terry miró hacia los alborotados estantes. Dios, no iba a pasárselo muy bien examinando cada uno de esos tomos. El señor Cartwright podría haber ocultado fácilmente el dibujo en otro sitio, en cualquier lugar. El escritorio, una silla, una cama. No. No debía pensar en camas con la señorita Ardley en la misma habitación. Sería interesante buscarlo en su dormitorio. No, nada de dormitorios. La verdad era que algo tan delgado como una hoja de papel podía estar oculto en cualquier lugar. ¿Neil tiene alguna idea sobre dónde pudo esconder el señor Cartwright el retrato?, preguntó Candy. Desafortunadamente, no. Ella se levantó, lo que puso los ojos de Terry a nivel de... Le proporcionó una excelente vista de su... Terry se levantó también. A mí me suena como si estuviera buscando la proverbial aguja en el pajar, comentó Candy. Así que voy a ayudar. ¿Ayudarme? Terry captó el aroma a rosas y a mujer que bajó directamente a su parte baja. ¡Demonios! La única forma en que podía ayudarlo era acostándose en la alfombra y... ¡Infiernos! Tenía que alejar su mente de esa dirección. Tendría que llevarla
a su cama en lugar de «maldita sea». Su imaginación nunca había sido tan rebelde antes. Siempre había disfrutado de todo lo que las mujeres de la vida alegre le ofrecían y se había apartado de las mujeres como la señorita Candice Ardley. Candy sacó un libro de la estantería, lo abrió y volviéndolo al revés lo sacudió. ¿Qué hace? Candy lo miró por encima del hombro mientras sacaba otro libro. Ayudarle. Si no lo hago, usted estará aquí toda la noche. Tampoco cayó nada de ese libro. Probablemente pasará aquí toda la noche, incluso aunque yo le ayude. Ella estaba de pie delante del fuego. Otra vez podía ver claramente la curva de sus montes, la sombra de sus... Sí, miraba más abajo. Terry sabía lo que vería. No, él no se rebajaría eso. Arrancó su mirada de Candy para estudiar la repisa de la chimenea. No puede ayudarme. Por supuesto que sí. No sea tan testarudo. ¿Y por qué está mirando ahí arriba? ¿Ve algo? Terry la había agarrado del brazo. No podía soportarlo más. Le he dicho que no me ayudará. Va a marcharse a la cama. ¡Demonios! Ella se dio la vuelta para discutir con él y dio un paso hacia adelante al mismo tiempo. Sus cuerpos chocaron. Su suave y dulce cuerpo, sus montes, caderas y vientres contra su rígida... Maldita sea. Estaba como una piedra, dolorosamente duro. Su dulce aroma lo envolvía. Ella sabía tan bien. Sus labios estaban a escasos centímetros de su boca. ¿Qué daño podría hacer un pequeño beso? Terry inclinó la cabeza. Solo un pequeño beso. Solo un roce de labios, sin lengua. Solo un pequeño beso de buenas noches. Candy contuvo el aliento. Iba a besarla de nuevo, lo sabía. Él tenía esa mirada oscura en sus ojos, mientras observaba su boca, sus hinchados y sensibles labios. Levantó la barbilla y cerró los ojos. Cada parte de ella, incluso algunas terriblemente vergonzosas, se estremecieron con anticipación, esperando. ¿Sería tan maravilloso como la primera vez? ¿Sería mejor? ¿Sería...? Candy sintió cuando de repente él se apartó. Sus ojos se abrieron. Su mirada aún era muy intensa, pero con enfado en lugar de seducción. Se va a ir a la cama. ¿Eh? Candy se sentía como una niña de 4 años enviada a su habitación sin cenar por hacer... ¿Qué? ¡Márchese ya! Terry tiró de su brazo. ¡Ahora! ¡No! Candy intentó resistirse, pero no era rival para su fuerza. La arrastró hacia la puerta. ¡Me está haciendo daño! Terry se detuvo. ¿Realmente le estoy haciendo daño o es alguno de sus trucos? Terrence Graham aprendía rápido, especialmente teniendo en cuenta que no tenía hermanos. No responderé a esa pregunta. Usted sabe que necesita mi ayuda. No lo creo. Yo creo que sí, replicó la muy descarada con una sonrisa ladina. Él no se molestó en contestar, simplemente se acercó a la puerta. Ella tenía que hacer algo. Habían llegado al lado de la estatua de Eros. Obviamente estaba hecha añicos. Era un trabajo hecho con un molde de yeso y no con piedra, como inicialmente había supuesto Candy. Su pie tropezó con el colosal miembro de Eros, haciendo que se deslizase por la alfombra hasta acabar parándose debajo del pequeño sofá de 2 piezas.
Había visto algo que sobresalía del extremo roto, justo antes de que hubiera desaparecido bajo el mueble. Un trozo de papel, tal vez. El entusiasmo le causó un estremecimiento que le recorrió la espalda. Tenía que poner sus manos en esa desconcertante cosa. Continuará.